Os invito a abrir vuestras Biblias en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, en el capítulo 10, hay una historia donde se narra una persona que en los tiempos del Señor Jesús y en los tiempos del apóstol Pedro, pues alguien que sobresalía delante de Dios. En el libro de los Hechos, el capítulo 10, el versículo 1 dice así: Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios estaba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio del cielo abierto que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había toda clase de cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre qué significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían venido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón. Llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en esta visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón judío, temeroso de Dios y de buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos. Y le acompañaban algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio, que estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días, a esta hora, yo estaba en ayunas, a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidura resplandeciente,
y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Tenemos aquí una narración muy especial, una narración que sobresale. A mí me encanta este hombre Cornelio. Cornelio no era judío, pero tenía una de las cualidades que a Dios le gusta. Y fijaros cómo una y otra vez nos dice aquí la Escritura que, aparte de ser centurión, o sea, militar, pues nos dice en el versículo 2 del capítulo 10 del libro de los Hechos que era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, hacía muchas limosnas y oraba a Dios siempre. ¡Qué personaje! ¡Qué tremendo! Es lo que nosotros podríamos decir es una persona buena, ¿verdad que sí? Una persona buena, una persona, hombre, de respetar. Una persona excelente. Pero es curioso cómo todo eso estaba bien, todo eso está muy bien y podemos ser muy buenos y podemos hacer las cosas muy bien. Pero Dios le dice: mira, falta algo. Falta algo. Hombre, ¿qué más quieres? Piadoso, temeroso de Dios con toda su casa. O sea, todos los demás, él era el ejemplo a seguir. Toda su casa estaba deseando de estar con este hombre, Cornelio. Y hasta Dios se había fijado en él y había visto todo lo que estaba haciendo. Y dice: muy bien, sí señor, así es como se tienen que hacer las cosas. Pero, cuando hay un pero, ¿verdad que nos ponemos un poco así? Pero te falta algo. Es curioso porque el ángel que se lo dice no le está diciendo lo que le falta, sino que le está diciendo: llama a Pedro. Y le da toda una clase de, pistas. Pistas. No cualquier Pedro, no cualquier persona, sino un tal Simón que vive en tal sitio. O sea, le coloca bien el GPS para que no se pierda. Le da todas las pistas y le manda allí a Pedro. Claro, Pedro, como sabemos, era un judío 100%. Alguien que conocía la ley, alguien que había estado con el Señor, muy impetuoso y siempre dispuesto a estar allí, ¿no? Pero, claro, cuando el Señor le presenta allí ese lienzo que baja del cielo, mata y come. Señor, jamás. Yo nunca he hecho tal cosa. Yo soy aquí como tiene que ser, como dice tu palabra, como lo que me han enseñado. Y el Señor Jesús le tiene que decir, Dios, directamente: lo que yo he creado no lo llames tú común o inmundo. Hay muchos prejuicios siempre en nosotros. No, esto me lo han enseñado, ya no se cambia. Bueno, ¿y si Dios dice otra cosa? ¿A quién haces caso? ¿A Dios o a los hombres? Pedro mismo tuvo que aprender, tuvo que corregir aun lo que creía. ¿Por qué? Porque Dios le tuvo que dar una gran lección. Le tuvo que corregir y decir: mira, chico, estás equivocado. Hombre, pero si es lo que tú has dicho, lo que me han enseñado toda la vida. Sí, pero, tú tienes muchos prejuicios.
lo que yo he creado no lo llames tú común o inmundo. Por eso Pedro, cuando vienen a él extranjeros, los judíos no se podían juntar con los extranjeros. Para pasar desde Judea hasta el norte, a Galilea, daban una gran vuelta, lo que se llamaba la media luna. ¿Para qué? Para no pasar por donde estaban los samaritanos, para no pisar ni siquiera la tierra de ellos. O sea, se sentían únicos los judíos. Dios le tiene que corregir a Pedro y decir, no son así las cosas. ¿Por qué? Porque le estaba preparando para ese encuentro con Cornelio. Tremendo. Y vemos en la narración, lo que he leído, que luego en casa podéis verlo más despacio, cómo aquí Pedro también se siente un poco inquieto. Bueno, a ver, ¿por qué habéis venido a buscarme precisamente a mí? ¿Es que no hay más gente en el mundo? ¿Tenía que ser yo? Bueno, sí, tenías que ser tú porque un ángel, decía Cornelio, un ángel me lo ha dicho y yo he mandado a buscarte. Porque para eso soy centurión y tengo gente a mi cargo y he dicho, venga, ir a buscar. No voy a ir yo. Ir a buscarle. Y Pedro, si no hubiera tenido la visión, seguramente que ni siquiera se habría acercado a la puerta a decir, oye, al que buscáis soy yo, venga, pasad. Pasad la noche aquí, mañana salimos, ¿no? No, yo con esos no voy. Dios tiene que cambiar muchas veces nuestras actitudes, nuestra forma de pensar, porque nos creemos que tenemos 100% de la verdad. Y cuando Dios se manifiesta y te dice, no es así. Puede ser muy bueno. Y Cornelio era muy bueno, pero le faltaba algo. Y cuando Pedro ya dice, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Yo sí las estaba haciendo acepción de personas. Yo solo predicaba a los míos. Pero Dios le da esa puerta abierta a los gentiles, esa puerta abierta a los extranjeros, que para él estaba vetada. Dios tiene que cambiar esa actitud. Y Pedro dice que abriendo su boca, después de haber escuchado toda la situación, abre su boca. Y lo que anuncia, a partir del versículo 34, lo que anuncia es lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo. Lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo. Cómo Dios entregó a Jesucristo a morir en la cruz por nosotros, a derramar su sangre por nuestros pecados. Y cómo le resucitó al tercer día. Lo que Pedro les estaba anunciando era algo que Cornelio no sabía. Y era el evangelio de salvación. Tenía buena actitud, tenía, bueno, todo lo necesario, pero le faltaba algo. Le faltaba el entender que Dios nos ha amado de tal manera que había dado a Cristo a morir en la cruz por nosotros. Eso es lo que le faltaba. Muchas veces pensamos que lo tenemos todo, que estamos haciendo todo bien, pero estamos haciendo las cosas como Dios quiere que las hagamos o como pensamos que nos lo han enseñado y yo lo mantengo. Cada uno de nosotros somos responsables. Cada uno de nosotros tenemos que enfrentarnos a Dios. Igual que Cornelio, podemos estar haciendo cosas buenas, pero nos puede faltar algo. Yo os invito a leer la Biblia, a leer lo que Pedro dijo, que cuando llegó allí Cornelio se puso a sus pies y dice, quieto, que yo soy hombre como tú. ¿Por qué? Porque solo a Dios hay que adorar, solo a Él. Y ya desde esa primera actitud de decir, yo soy hombre como tú, pero tengo el conocimiento que a ti te falta. ¿Qué es? La obra de Cristo en la cruz. Es lo que te falta. Y es curioso porque nos dice que todas estas personas que entendieron ese mensaje de Pedro, que daba testimonio
de Cristo, de que todos los que creyeren en Él, dice el versículo 43, recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Pedro les hace una reseña de todo lo que había ocurrido en el Antiguo Testamento y cómo Dios había enviado a Cristo precisamente para cumplir con todo lo que Él había preparado en el Antiguo Testamento. Por eso la predicación era la salvación de Cornelio y toda su casa y todos los amigos que había traído, porque era lo que necesitaban, no otra cosa. No necesitaban otra cosa más que la salvación de Cristo. Era lo que les faltaba. Y ellos aceptaron. Ellos fueron receptores de esa salvación en Cristo. Y en esta mañana yo os invito a conocer a Dios directamente a través de Cristo. Muchas veces conocemos muchas cosas y sabemos muchas cosas, pero no están en nosotros. El conocimiento se puede quedar en la cabeza solamente, pero aquí nos habla de tener a Cristo en tu vida, aceptar el perdón de pecados por la sangre de Cristo, y eso es algo que se hace por fe. Por fe. No es ningún rito, es solamente una actitud nuestra de decir, sí, soy pecador, porque soy pecador, porque a pesar de todas las cosas buenas que haga, siempre me puede faltar algo. Pero en Cristo tenemos completo toda la salvación. No hay que hacer nada más, solo creer en la obra que Dios ha hecho a través de Cristo. A eso no le podemos añadir nada. No le podemos añadir. ¿Por qué? Porque es perfecta la obra de Cristo en la cruz. Cualquier cosa que nosotros hiciéramos sería imperfecto. Pero Él lo ha hecho perfecto en Cristo. Así que os animo a leer la Biblia, a mantener no solamente la vida como Dios quiere que sea, sino también a través de su palabra. Cada día ahondando más en lo que Dios quiere que seamos y que hagamos. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, gracias porque tú eres grande. Gracias porque, al igual que Cornelio, podemos hacer cosas muy buenas, pero tú quieres algo especial. Tú quieres que completemos todo eso con la obra de Cristo en la cruz. Gracias porque Pedro dio testimonio. Y Pedro les dijo claramente lo que necesitaban, y era la salvación de sus pecados, la limpieza perfecta a través de la obra de Cristo. Y Pedro era una de las personas que estuvo allí en primera persona, viéndolo y sintiéndolo. Señor, gracias porque tú quieres que nosotros también seamos en primera persona, aquellos que estemos delante de ti, no solamente viendo lo que tú has hecho, sino también sintiéndolo y proclamándolo. Padre, gracias por tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén.